Gracias una vez más por dejarnos entrar a sus hogares a través de este medio. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Minneapolis, Minnesota. Como ustedes habrán escuchado ya, la ciudad de Minneapolis ha enfrentado situaciones difíciles en esta última semana. Ha habido protestas, ha habido injusticias, ha habido un sinnúmero de cosas que han puesto a la ciudad de Minneapolis en boca de todo el mundo. Bueno, es difícil no poder hablar con respecto a estas calamidades que estamos enfrentando en esta bella ciudad. Y hoy en estos días, en los tiempos de las redes sociales, nos es muy fácil a nosotros dar nuestras opiniones con respecto a lo que está sucediendo. Hoy quisiera que nosotros analizáramos un pasaje en la Biblia, en el capítulo 1 de Job y también el capítulo 2. En esa historia nosotros podemos ver a Job, que sufrió unas calamidades impresionantes. Perdió su ganado, asesinaron a sus siervos, a sus criados, murieron sus 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres, y él perdió absolutamente todo. Y sus amigos llegaron ahí a tratar de confortar a Job, y dice la Biblia que ellos estuvieron 7 días callados. El problema fue cuando empezaron ellos a hablar y empezaron a dar sus opiniones con respecto a esto. Existe hoy en día una confusión muy grande con respecto a lo que estamos pasando. Pasamos el coronavirus o todavía estamos adentro de ello. Ya se acerca una crisis económica y en muchos lugares ya está esa crisis, y ahora nos enfrentamos con esta injusticia, con este asesinato que hubo, y ahora estamos pasando por un sinnúmero de protestas, algunas de ellas muy pacíficas, pero en la ciudad se han incendiado muchos edificios y ha sufrido mucha gente. Mi esposa y yo estuvimos el día de ayer manejando por esos lugares y pudimos ver cómo está la destrucción. Todavía ni llegas al área donde están quemados los edificios o destruidos, y todavía te llega el olor a quemado. Se ve la ciudad en esa parte desolada, triste por este tipo de calamidades. Cuando las cosas se vuelven de alguna manera políticas y se desenfocan realmente del hecho, se desenfocan realmente de las cosas, ¿cómo nosotros como iglesia podemos nosotros actuar? Yo quisiera hoy, no trato de persuadirlo, quisiera dar algunas sugerencias con respecto a cómo nosotros podíamos responder de una manera práctica con respecto a esto. Quisiera leer una porción de la palabra y la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 22 y el versículo 5. Dice: me rodearon ondas de muerte y tormentas de perversidad me atormentaron. Pero ahora quiero que vayamos al versículo 31 de ese mismo capítulo, y dice la siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Quisiera dar algunas sugerencias con respecto en cómo responder a esto. Algo práctico. Por ejemplo, no generalices. A veces nosotros tendemos a generalizar absolutamente todo y decimos, todos los policías son malos, toda la gente que protesta son criminales y son malos. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo conozco en nuestras congregaciones, o en la congregación que antes pastoreé, teníamos un policía con nosotros. Y yo te puedo decir que es la persona más íntegra y cristiana que puede haber. Hoy en día él es pastor, y en esa congregación van otros policías que asisten a la iglesia. Y yo te puedo decir que no todos los policías son malos. Obviamente, estamos completamente de acuerdo y condenamos todo esto que está sucediendo. Pero también te puedo decir que no toda la gente que protesta son las que queman los edificios, ni que hacen de todo esto problemas, ni que golpean, porque hay protestas muy pacíficas y gente con convicción de lo que ellos quieren ver en cambio, están ahí expresando su voz al respecto. Número 2, también acuérdate que cuando tú pides justicia, también tenemos que aprender a ser justos. Por ejemplo, ¿quién le va a hacer justicia a todos esos dueños de negocios que fueron quemados y que perdieron las inversiones de su vida, o perdieron negocios familiares de 10, de 20, de 25 años que han estado ahí?
¿quién les hace justicia a ellos? ¿O quién le va a hacer justicia a ese policía que estaba haciendo su trabajo, también de la raza afroamericana, y que de un disparo lo mataron ahí haciendo su trabajo? ¿Quién le va a hacer justicia a su esposa, a sus hijos, a su familia? Entonces, levantemos nuestro estándar de tal manera que si queremos justicia, también nosotros aprendamos a ser justos. Una tercera cosa que debemos nosotros de aprender en este tiempo de calamidades es que Satanás no tiene la última palabra. En nuestro comentario que hicimos con respecto al libro de Job, Job fue un hombre que llegaron un sinnúmero de calamidades. Dice la Biblia que Satanás se fue al cielo y se acercó a Dios, y Dios le presume con Job y le dice: ya viste a mi siervo Job, perfecto, y que anda en sus caminos. Y dice Satanás, dice: sí, porque tú lo has bendecido y él tiene todo. Dice: quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en contra de ti. Entonces Dios le da permiso a Satanás, y dice la Biblia que Job pierde sus ovejas, pierde sus bueyes que tenía, matan a sus siervos, viene un viento recio del desierto que tumba las columnas de la casa en donde estaban celebrando con el mayor de sus hijos, sus otros 9 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres tenía. Y dice que cayó la casa sobre ellos y todos murieron. De tal manera que cuando le llegan esas noticias, Job se rasura la cabeza, se rasga sus vestidos y cae al suelo llorando de las calamidades que han venido a su vida. Y nosotros podemos preguntarnos: bueno, ¿qué está sucediendo? Te mencioné que Satanás había subido al cielo. Lo que yo quiero que nosotros veamos en esto es que Satanás es real. Es real, ¿sí? De tal manera que hay veces viene la miseria y vienen calamidades a nuestras vidas. Sí, Dios lo permite, pero sucede que llegan. Pero hay algo que tú tienes que entender: la última palabra no la tiene Satanás, la última palabra la tiene Dios. La esposa de Job le dice: maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: ¿cómo? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no el mal? Hay ciertas cosas que vienen a nuestra vida y que nosotros tenemos que aprender a tratar con ello, pero también debemos de aprender que Dios es el que tiene la última palabra. Y también quisiera comentarte que las calamidades destructivas, ¿sí?, de este mundo son una mezcla de juicio y de misericordia. ¿A qué me refiero con eso? Uno de los amigos de Job vienen y le dicen a Job, y empiezan, después de 7 días, ellos no mencionaron ninguna palabra, ellos empiezan a hablar con Job y le empiezan a decir: Job, confiesa tu pecado y arrepiéntete. El otro viene y le dice: yo creo que tus hijos cometieron pecado y por eso te vinieron estas calamidades. Y otro viene y le dice: ¿en dónde perdiste la confianza en Dios? Y arrepiéntete. Y hay veces nosotros no podemos llegar a comprender que muchas calamidades pueden ser una mezcla de juicio y de misericordia. ¿A qué me refiero con esto? Job celebraba y hacía holocaustos para pedir perdón por la vida de sus hijos. Y dice la Biblia que aún pedía perdón por los pecados que él no sabía que ellos cometían o que él mismo cometía, y él pedía perdón por ello. Probablemente pudo haber sido un juicio por la muerte de sus hijos, pero nosotros podemos ver la misericordia extendida de Dios en el capítulo 42, cuando vemos que Job fue bendecido doblemente con todo de lo que antes tenía. Lo podemos ver en la vida de Jesús. Jesús, en él hubo un juicio. Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero gracias a ese juicio, la misericordia es extendida a nosotros, aquellos que nosotros creemos en él. Jesús viene a ser un juicio para aquel que no cree en él, pero viene a ser misericordioso para aquellos que nosotros creímos en él. Su muerte, sí, fue una calamidad, pero al mismo tiempo fue una misericordia para que hoy nosotros pudiésemos estar en Dios. Seamos parte de la solución y no seamos parte del problema. En medio de todo esto, nosotros vemos testimonios impresionantes. Vemos cómo cuando un policía tiene el enfrentamiento con aquellos que estaban protestando y incendiando los edificios, la televisión nos muestra cómo un policía se aparta del grupo y queda en manos de la gente que estaba protestando.
pero un grupo de personas de la raza afroamericana lo rodean a él y lo protegen de los golpes que otra gente le quería dar. Es impresionante, es loable, es admirable lo que esta gente se expuso sus vidas para proteger a ese policía blanco. También lo podemos ver cuando en uno de los puentes aquí en Minneapolis, a plena luz del día, un tráiler que iba en la línea cuando toda la gente se metió a caminar en una interestatal, en una carretera muy grande de alta velocidad. Ese tráiler, si ustedes han manejado alguna vez, y bueno, a lo mejor un tráiler no, pero se puede entender que no se frena fácilmente. Este tráiler, gracias a Dios, fue un milagro porque no atropelló a nadie, pero la gente se abalanzó contra el tráiler, sacó al chofer y lo estaban golpeando. Y igual, otro grupo de gente de la raza afroamericana lo protegió para que no lo lincharan y pudiera mantener la vida. Es loable también lo que sucede en medio de esta calamidad. Déjame decirte que podemos ver nosotros que un día incendiaron y al siguiente día mucha gente de todas razas, de todos colores, de diferentes idiomas, de diferentes credos, salían a las calles de Minneapolis a limpiar. Venían con sus escobas, con su recogedor, con sus bolsas, con sus palas, y la misma sociedad limpió su ciudad. Venían y limpiaban y todo lo que se había rayado. Entonces es importante esto, es importante que veamos el rol que nosotros tenemos como iglesia. Iglesia, no hablemos por hablar, que nuestro hablar sea para levantar, para edificar, para traer esperanza a la gente. No acuses o critiques. Es importante que nosotros mantengamos un balance en lo que nosotros tenemos que hacer. A lo que es malo hay que llamarle malo. A lo que se ve no se pregunta y tenemos que llamarle tal y como es. Hay que llorar con los que lloran, hay que sufrir con los que sufren, pero también en medio de esto ponte en los zapatos de los demás. ¿Cómo tú pensarías y reaccionarías si tu papá o tu hermano o tu hermana o algún miembro de tu familia, un ser querido, es miembro de la policía? ¿Tú creerías que todos son iguales? O si tú tienes a alguien como a la familia que perdió a este ser querido de una manera muy injusta, si tú eres parte de esa familia, ¿qué sentirías? ¿Qué pedirías tú en ese momento? Ponte en los zapatos de la demás gente y ofrece, por sobre todo, ayuda y consuelo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros somos parte de una respuesta, pero una respuesta positiva en ayuda y misericordia para con la gente. En un accidente existen las partes que chocan y siempre va a haber testigos, pero también llega la policía y también llega la ambulancia. Los testigos empiezan a hablar y empiezan a decir, oh, es que este venía muy recio, y el otro dice, se pasó un alto, y la gente dice, este tuvo la culpa, y otros dicen, no, él no tuvo la culpa, yo vi que él estaba bien, y todos tenemos nuestra opinión de acuerdo del ángulo de donde nosotros lo vemos. Pero la policía llega y la policía lo que le importa es ver a quién va a culpar, a quién se va a llevar a la cárcel, quién va a tener la responsabilidad. Pero la ambulancia no le importa lo que pasó, no le importa cómo pasó. A la ambulancia llega para ver a quién puede ayudar. Y ese es el rol que tú y yo necesitamos tener en esto. En medio de las calamidades, nosotros somos la ambulancia. Nosotros tenemos que ir a ayudar, aún al necesitado, a tener empatía con los demás, a llorar con los que lloran, dice Romanos 12:15. La empatía fluye no por la causa del dolor, sino por la compañía en el dolor. Qué importante es esto. Yo me siento muy orgulloso de mi hija, la más grande, Amy, que ella ha andado desde que esto inició, yendo a limpiar, yendo a barrer, recaudación de fondos y recaudación de comida y yendo a repartir comida. Anda de arriba para abajo porque su corazón es grande para ayudar a la gente. Y en medio de la necesidad, en medio de las calamidades que estamos sufriendo, la iglesia tiene que hacer su parte. Somos parte de la solución, no del problema. Somos parte para que nosotros podamos ayudar a la gente. Señor, hoy te pido en este día que tu iglesia se levante y que veamos esto como una oportunidad para hacerte conocer en medio de la adversidad y de la calamidad. Yo te pido
por los familiares de George Floyd, que ellos están sufriendo la pérdida de un ser querido en una manera muy injusta. Confórtalos tú, Espíritu Santo, sé con ellos. Bendice la vida de todos aquellos que con convicción están protestando, que tú los protejas, que los guardes. Bendice a todos aquellos que perdieron sus negocios. Bendice la vida de todos aquellos que han perdido sus trabajos. Ayúdanos, Dios, a ser justos en cómo hablamos, en lo que pedimos, en lo que decimos. Y te pedimos por esta ciudad de Minneapolis, que estoy seguro que nos vamos a volver a levantar. Es una bella ciudad de unidad, y que la vemos reflejada en la vida de mucha gente, no importando el credo y la raza. Y estamos seguros que nos vamos a volver a levantar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Hey, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Que me pueda alejar de tu gracia y amor.